Buenos días, profesor. El día de hoy, junto a mis compañeras, reflexionaremos sobre los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales en la transformación del Perú entre los años de 1930 hasta 1990. También reflexionaremos y daremos nuestro punto de vista sobre la reforma agraria aplicada en 1969 durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Explicaremos si fue beneficiosa o no para el Perú. Desde mi punto de vista, sí lo fue, porque buscó terminar con los siglos de desigualdad que venía enfrentando el país, especialmente en el campo. Antes de la reforma, pocas familias poseían grandes haciendas, a las cuales eran conocidas como los oligarcas, quienes minimizaban a los campesinos. También podemos destacar que los campesinos eran parte fundamental de las haciendas, ya que ellos trabajaban por muchas horas y eran esclavos de los oligarcas. Juan Velasco destacó mucho un lema que identificó a los campesinos, que se denominaba campesinos, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Refleja el cambio que traía la reforma agraria. Gracias a ello se entregaron haciendas a campesinos. Un ejemplo claro de ello fue la expropiación a los campesinos entregándoles la hacienda Tumán en Lambayeque, haciendo los trabajadores de una cooperativa agrícola, reconociendo así al campesino como protagonista y no como un sirviente. El comentario crítico que destaco de mi postura es que gracias a la reforma agraria muchos campesinos tuvieron la libertad de poder manejar sus propias tierras, aunque trajeron consigo muchas dificultades. Juan Velasco dio la igualdad de derechos entre los campesinos y los oligarcas, que ya no se podían minimizar, sino que en conjunto deberían de trabajar para seguir adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jenny Marilyn Torregonda Peña. Mi postura es a favor en el aspecto político, dentro de lo que es la reforma agraria. Considero que fue una buena acción política, ya que antes de 1969 el poder político estaba concentrado en la élite terrateniente. Campesinos no participaban en las decisiones nacionales y estaban excluidos casi totalmente del sistema político. Con la reforma agraria se produjo un gran cambio político en el Estado, ya que este tomó el control de las tierras y buscó redistribuir el poder creando cooperativas agrarias y organizaciones campesinas. Por ejemplo, surgieron las cooperativas agrarias de producción, donde los trabajadores tenían voz en esta gestión. Esto fortaleció la presencia del Estado en el campo y promovió una nueva relación entre el gobierno y la población rural. Sin embargo, el centralismo político, las decisiones seguían siendo desde Lima. Entonces, siento que hubo un cambio ya que se reconoció a la zona rural como parte del Estado, que durante mucho tiempo fue olvidado, sin embargo no se logró a plenitud. Políticamente la reforma ayudó a democratizar el país, pero mantuvo una estructura de poder centralizada, como ya lo manifesté, que limitó su alcance y su éxito en totalidad. Esto es lo que pienso respecto al aspecto político de la reforma agraria. Hola, soy Pamela Lachura Arlequé y analizaré el aspecto económico de la reforma agraria en el Perú. Antes de esta reforma, el país tenía una economía agrícola dominada por grandes haciendas. Estas eran productivas, sí, pero concentraban la tierra y la riqueza en pocas manos, mientras la mayoría
de campesinos vivían en condiciones de pobreza y no generaban ingresos hacia ellos. Este sistema, aunque eficiente en algunos sectores, era profundamente injusto y generaba una fuerte descontento social, ya que se evidenciaba la desigualdad. Con la reforma agraria, el Estado decidió expropiar las tierras y entregarlas a cooperativas y comunidades campesinos. Fue un cambio enorme que buscaba redistribuir la riqueza y ofrecer nuevas oportunidades a quienes siempre habían trabajado la tierra sin ser dueños de ellos. Sin embargo, las nuevas organizaciones no contaron con la capacitación ni la tecnología suficiente, y como consecuencia fue la producción agrícola que comenzó a disminuir. Un ejemplo claro fue la caída de la producción azucarera en el norte, que obligó al Perú a importar alimentos que antes éste producía y era dueño. Aunque cambió quien trabajaba la tierra, la pobreza rural continuó. Muchos campesinos sin apoyo técnico ni financiamiento terminaron vendiendo o abandonando sus parcelas, lo que generó una gran fragmentación y baja productividad en sus cultivos. En este sentido, la reforma agraria no fue realmente beneficiosa en lo económico. Si bien tuvo buenas intenciones de mejorar, pero la falta de planificación, inversión y asesoría técnica impidió que se consolidara como una verdadera política de desarrollo. En conclusión, fue un cambio con ideal justo, pero sin las bases necesarias para sostenerlo. Gracias. Mi voto es a favor ante la reforma agraria. La sociedad peruana estaba marcada por una gran desigualdad. Los campesinos eran marginados, sin acceso a educación, salud ni participación ciudadana. Con la reforma se produjo un cambio social importante. Miles de familias campesinas se convirtieron en propietarias de la tierra, ganando autonomía y autoestima. Por ejemplo, en las regiones como Puno y Cusco, las comunidades recuperaron tierras ancestrales, fortaleciendo su identidad cultural. Esto promovió una revalorización de la cultura andina, que empezó a ser reconocida como parte esencial de la nación peruana. Sin embargo, hubo permanencias como la falta de servicios básicos y la pobreza rural, que continuaron afectando a muchas comunidades. A pesar de eso, socialmente la reforma fue un avance porque transformó la manera en la que el país veía al campesinado, ya, ya no como sirvientes, sino como ciudadanos con derechos, la cual con la reforma no acabó con la pobreza, porque seguíamos en un país con mucha demanda de pobreza, pero sí pudo cambiar la mentalidad sobre la igualdad y la identidad cultural, la cual los campesinos ahora comenzaron a sentirse un poco más seguros de sí mismos y de lo que hacían. Ya no eran discriminados, ni mucho menos su voto o lo que ellos hacían no valía. Ahora comenzó a valer lo que ellos decían y podían hacer. Soy Susana y para concluir pienso que la reforma agraria fue un proceso con luces y sombras entre 1930 y 1990. El Perú vivió grandes cambios políticos, económicos, sociales, siendo la reforma agraria uno de los procesos más significativos y controvertidos en la historia moderna del país. Esta reforma, impulsada especialmente durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado a fines de la década de 1960, buscó desmontar el latifundio, la concentración extrema de las tierras en pocas manos y redistribuirla para beneficiar a los campesinos, quienes históricamente habían sido marginados y explotados. Además de cambiar la estructura de la propiedad de la tierra, la reforma buscó reconocer al campesino no solo como trabajador, sino como ciudadano con derechos políticos y sociales, contribuyendo a un cambio importante en la política agraria.
y de identidad nacional. Sin embargo, la reforma tuvo limitaciones profundas a pesar de la expropiación de grandes haciendas y de la entrega de tierras cooperativas y comunidades campesinas. Persistieron problemas fundamentales. La desigualdad económica en el campo no desapareció, la productividad agrícola se mantuvo debajo debido a la falta de acceso a la asistencia técnica, crédito, infraestructura y mercados, y las reformas no supieron crear oportunidades sostenibles para los campesinos. La reforma agraria transformó la historia del Perú y democratizó el acceso a la tierra, pero no logró erradicar las profundas desigualdades estructurales del campo, ni generar el desarrollo rural integral, esperando su legado es... gracias.